Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la ecuación de Cauchy-Euler. Bueno, entonces una ecuación diferencial de enésimo orden, pues es una ecuación que se escribe de este estilo, ¿no? Para esta ecuación diferencial nosotros encontramos que la solución general a esa ecuación es la suma de la ecuación diferencial asociada a la solución a la ecuación homogénea asociada, es decir, cuando g de x vale 0, ¿no? Más una solución particular de esta ecuación. Entonces, hasta el momento nosotros nos hemos restringido a calcular o encontrar soluciones a ecuaciones de este tipo en donde estos coeficientes son constantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros solamente hemos podido ser capaces o somos capaces de resolver ecuaciones diferenciales homogéneas en donde los coeficientes son constantes. Bueno, generalmente cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial en donde estos coeficientes ya dependen de x, las cosas se complican. Si bien nos va, podemos encontrar una solución en términos de series infinitas, ¿no? Entonces, cuando los coeficientes ya no son constantes, las cosas pues se complican un poco más. Bueno, pues entonces, pero existe una excepción a este tipo de ecuaciones en las que se pueden encontrar soluciones de forma similar. Las soluciones que se van a encontrar a estas excepciones de ecuaciones van a ser de la forma de potencias de x, o van a depender también del seno, del coseno o del logaritmo de x, ¿no? Y la metodología para resolverla es muy similar a como se resolvieron cuando nosotros tenemos coeficientes constantes. Entonces, esta excepción a este tipo de ecuaciones se le llama la ecuación de Cauchy-Euler. Ah, caray, eso sí me interesa. Ok, entonces una ecuación de Cauchy-Euler que tiene esta estructura matemática, o una ecuación que tiene esta estructura matemática, se le va a llamar una ecuación de Cauchy-Euler. Obsérvese aquí que la característica que tiene esta ecuación de Cauchy-Euler es que en esta parte está multiplicado por la potencia de x a la n, siempre coincide, o la potencia de x, más bien la potencia de x siempre coincide con el orden de la derivada, ¿no? Entonces tenemos donde aquí a n menos 1, a n, todos estos coeficientes que tenemos aquí son constantes. Entonces esta forma ya entra en la parte, nosotros observamos, esta ecuación entra en la parte de que ahora tenemos coeficientes variables, ¿no? Tenemos un término de x a la n por una constante, entonces eso es una función de x. Entonces le digo, la particularidad que tiene esta ecuación es que va multiplicada, tiene esta forma anx, la potencia de x coincide exactamente con el orden de la derivada que lo acompaña, ¿no? Entonces aquí está x a n menos 1, x a la n menos 1 va acompañada con la derivada enésima menos 1 de y con respecto a x, ¿no? Y así sucesivamente. Esa es la estructura que tiene una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces esta característica que tiene aquí pues presenta o nos sirve para encontrar o resolverla de una forma similar a cuando nosotros tenemos coeficientes constantes, ¿no? Ok, entonces para entender cómo se resuelven este tipo de ecuaciones, las ecuaciones de Cauchy-Euler, vamos a primero analizar una ecuación homogénea de Cauchy-Euler de segundo orden, ¿no? ¿Y por qué homogénea? Porque recuerden, si nosotros la solución general es la suma de la solución homogénea asociada más la particular, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de resolver una ecuación homogénea de este tipo, entonces simplemente utilizando variación de parámetros podemos encontrar
la solución general. Recuerden, el método de variación de parámetros pues necesita la solución homogénea asociada, ¿no? Entonces, si nosotros resolvemos la ecuación homogénea o resolvemos una ecuación de Cauchy-Euler homogénea, automáticamente pues podemos ahora sí calcular la solución general a una ecuación de Cauchy-Euler no homogénea, ¿no? A una ecuación de este tipo, ¿ok? Entonces, para eso pues les digo, vamos a atender el caso cuando nosotros tenemos una ecuación homogénea de Cauchy-Euler de segundo orden. Vamos a analizar el caso de cuando tenemos una ecuación de segundo orden, y a partir de eso pues vamos a poder generalizar, ¿no? Vamos a poder entender la idea. Entonces, para eso entendamos primero qué pasa con una ecuación homogénea de Cauchy-Euler de segundo orden. Bueno, para este tipo de ecuaciones se propone que la solución sea de la forma y, que la solución tenga la forma de x a la m, ¿no? Ok, entonces si esta es solución, entonces tendríamos que derivar, y derivar ¿cuántas veces? 2, ¿no? O el orden que tengamos aquí en la ecuación. En este caso, como les digo, vamos a simplemente tratar una ecuación diferencial de segundo orden de Cauchy-Euler. Entonces, esta se puede escribir de esta forma, ¿no? Un valor a por una potencia cuadrada asociado con una segunda derivada más un término b, una constante b, potencia de x a la 1, porque tenemos la primera derivada más un valor c multiplicado por la variable dependiente igualado a 0. Ok, entonces esta es nuestra ecuación homogénea de Cauchy de segundo orden. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es, si voy a analizar esta, tengo que derivar. Propongo que esta sea la solución, propongo que una solución sea de la forma x a la m, ¿no? Entonces, la primera derivada va a ser m por x a la m menos 1, ¿no? Y la segunda derivada va a ser m por m menos 1 y multiplicado por x a la m menos 2, ¿no? Si nosotros tuviéramos que calcular las enésimas derivadas ya para una ecuación, ya una ecuación de enésimo orden, pues acá tendríamos que calcular, y la pongo aquí, ¿no? Aquí, de manera de... Tendríamos que calcular una tercera derivada, ¿no? Si existiera una ecuación de enésimo orden. Entonces la tercera derivada, que quedaría como m por m menos 1 por m menos 2 y multiplicado por x a la m menos 3. Entonces la derivada de cualquier orden k, pues simplemente va a ser m por m menos 1, m menos 2, así hasta m menos, si estoy sacando la tercera derivada llega hasta m menos 2, entonces sería, si estoy sacando la késima derivada sería hasta k menos 1, ¿no? Multiplicado por x a la m menos k. Entonces así sería la enésima derivada si yo tengo una ecuación de enésimo orden. Ok, bueno, entonces regresando a nuestro problema, para este caso entonces tengo hasta aquí, ¿no? Hasta la segunda derivada, que es esto que tengo aquí. Entonces sustituyendo en mi ecuación, entonces si sustituyo la solución, la primera derivada y la segunda derivada aquí, ¿qué es lo que obtengo? Tengo la forma a x cuadrada por la segunda derivada, que es m menos 1 x a la m menos 2 más bx, la primera derivada vale m por x a la m menos 1 más c, y multiplicado por la solución y,
que y es x a la m, ¿no? X a la m, y esto tiene que ser igual a 0. Ajá. Ok, entonces aquí qué es lo que pasa, que si yo multiplico esto, x cuadrada por x a la m menos 2, entonces simplemente ¿qué tengo aquí? X cuadrada por x a la m menos 2, entonces esto es x m menos 2 más 2, ¿no? Sumamos los exponentes y se va este, solamente queda x a la m. Ajá. Aquí solamente quedó x a la m. Es decir, yo tengo, de aquí tengo que a m por m menos 1 y multiplicado por, al multiplicar este por este, solamente quedó x a la m, ¿no? Entonces, de igual forma, de aquí multiplicar x por x a la m menos 1, queda x a la m, ¿no? Entonces es b m por x a la m más c por x a la m, y esto es igual a 0. Ok, entonces todos comparten el valor x a la m, entonces x a la m lo puedo factorizar y tengo a m por m menos 1 más b por m más c, y esto tiene que ser igual a 0. Ok, entonces aquí algo muy importante, tengo dos términos, este y este de aquí. Entonces algo es igual, la multiplicación de dos números es igual a 0, implica que uno de los dos o los dos es igual a 0. ¿Qué pasa si cuando x a la m es igual a 0? Pues cuando x vale 0, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, una de las condiciones que nosotros trabajamos desde las partes preliminares para entrar a este capítulo era que una de las condiciones que siempre pedíamos para todos los teoremas, toda la estructura matemática o todo el marco teórico que se definió antes de empezar a solucionar este tipo de problemas, era que esta AN siempre fuera distinto de 0, ¿no? Es decir, en el caso particular aquí, esto siempre tiene que ser distinto de 0, por lo tanto x no puede ser 0, porque si fuera 0, entonces este valor, todo este es 0, y contradice a todas las restricciones que nosotros pedimos desde el inicio de los teoremas, ¿no? Todos los teoremas pedían que esta AN, esta función, sea distinta de 0. Ustedes pueden revisarlo en los primeros videos, en los videos preliminares, y pedíamos que esto fuera distinto de 0. Entonces este no puede ser 0, por lo tanto lo único que le queda ser 0 es este de aquí, ¿no? ¿Qué tiene que ser 0? Pues entonces vamos a quitar esto de aquí, ¿no? Vale. Ok, entonces lo que tiene que ser 0 es esta parte de aquí. Esta parte de aquí, ¿no? Dos números multiplicados es igual a 0, implica que uno o los dos son iguales a 0. Ya vimos que x no puede ser 0 porque es una de las condiciones que nosotros pedimos para la utilización de los teoremas, que esta AN siempre sea distinto de 0, ¿no? Entonces lo único que queda es que esto sea 0, es decir, que A por m menos 1 más b por m más c es igual a 0. Bueno, podemos trabajarlo un poquito más, ¿no? Si multiplicamos queda a m por m es m cuadrada menos am más bm más c igual a 0. Entonces esto podemos escribir como a m cuadrada más b menos a, tienen el factor común m, más
C. Entonces ustedes observan, tenemos una ecuación, ¿no? Una ecuación característica, ¿no? Ahora, para las ecuaciones de Cauchy-Euler, para que la solución o para que Y sea solución, o para que Y tenga la forma, o la solución de Y tenga la forma x a la m, debe de cumplir se debe cumplir esta condición. Debe cumplir esta ecuación, que am cuadrada más menos b menos am más c sea igual a 0. Entonces, para que sea solución esto, m debe cumplir con esta condición, ¿no? Esta es una ecuación cuadrática. ¿En qué? En m, ¿no? Ok, entonces, como ustedes, o como ya lo vimos en la parte de cuando calculábamos coeficientes constantes, pues aquí podemos tener 3 casos, ¿no? Entonces, esto se va a poner feo. Vámonos rápido con los 3 casos. El primero. Debo ir rápido. ¿Qué pasa? Entonces vamos a tener 3 casos. Vamos a ponerlo aquí. El caso 1. Nosotros tenemos una ecuación cuadrática, entonces recuerden, una ecuación cuadrática siempre nos puede dar 3 casos, ¿no? ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es que las dos raíces sean distintas. El segundo, que tengamos que las dos raíces sean iguales. Y el tercero, que las raíces sean complejas, ¿no? Y eso depende del discriminante, que es lo que vamos a ver ahorita. Ok, entonces, el primer caso. Entonces le ponemos aquí el caso 1. Y esto es cuando tenemos las raíces. Ahora tenemos las raíces distintas, ¿no? Son raíces reales y distintas. Entonces, recuerden, cuando nosotros tenemos, lo punto por acá, ¿no? Aquí lo voy a apuntar. Cuando tenemos una ecuación cuadrática, ax cuadrada más bx más c igual a 0, entonces esta puede tener 3 casos, ¿no? Las raíces, bueno, x está dada por, las raíces son las raíces menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bueno, aquí es mayúscula, ¿no? Porque estamos en este, para no confundirlos con esto, ¿no? Menos ok. Entonces depende de este término, ¿no? Si este término es mayor que 0, tenemos raíces reales y van a ser distintas, ¿no? Si este término que tenemos aquí es igual a 0, entonces tenemos las raíces que son iguales. Y si este término es menor que 0, tenemos que las raíces van a ser complejas, ¿no? Entonces, en el caso 1, quiere decir que es b cuadrada menos a cuadrada, es decir, esta condición que se cumple aquí es mayor que 0. Entonces, si eso pasa, entonces tenemos raíces reales distintas. Ahora sean M1 y M2 las raíces, ¿no? Sean M1 y M2 las raíces. Podría escribir aquí, encontrar las raíces en términos de A, B y C, ¿no? Pero no, ahorita no es la finalidad, ¿no? Entonces sea M1 y M2, sustituimos aquí y encontramos que M1 y M2 son las raíces, ¿no? Entonces, si eso pasa, entonces la solución
la solución general a esta ecuación homogénea que nosotros tenemos aquí, porque recuerden, estamos hablando de una ecuación homogénea, pues simplemente será C1 por, vamos a ponerlo así para que se entienda, C1 por Y1 más C2 por Y2, donde Y1 es igual a X a la M1 igual a X a la, pues aquí simplemente lo dejo, ¿no? X a la M1, porque todavía no tengo los valores, y Y2 es igual a X a la M2, ¿no? Por lo tanto, entonces, la solución a la ecuación homogénea, cuando tenemos raíces reales distintas, es C1 X a la M1 más C2 X a la M2, ¿no? Este caso está muy sencillo. Ok, ahora vámonos al caso 2. Al caso 2, ¿no? El caso 2. ¿Qué pasa en el caso 2? El caso 2 va a ser cuando tenemos raíces, son raíces reales e iguales, ¿no? Ok, ¿qué implica? ¿Qué implica que yo tenga raíces reales iguales, ¿no? De acuerdo a esta ecuación, implica que b cuadrada menos 4ac, esto es igual a 0, por lo tanto, cuando tengo yo raíces reales de esta ecuación que yo tenía aquí, para raíces reales tengo que x es igual a menos b entre 2a. Entonces, para la ecuación que yo tengo en esta parte, si yo comparo esta con esta, comparando esta con esta para entonces ya sustituirlo aquí, ¿cuál sería a? Las raíces, bueno, o para mi ecuación que yo estoy trabajando, m son las raíces reales, ¿no? Y iguales, entonces menos b es menos b es el coeficiente que acompaña al término lineal, entonces sería b menos a, ¿no? Entonces sería menos b menos a, y dividido entre 2a es el coeficiente que acompaña al término cuadrático, en este caso coincide con la a minúscula, ¿no? 2a, ¿sí o no? Entonces en este caso yo sé que como son raíces iguales, eso se cumple cuando las raíces iguales se cumplen cuando esta parte es igual a 0, ¿no? Cuando b cuadrada menos 4ac es igual a 0, entonces la solución simplemente es menos b sobre 2a. Pasando eso a mi ecuación que yo tengo aquí, esto sería a, esto sería b mayúscula y esto sería c mayúscula, ¿no? Entonces mi ecuación m sería menos b menos a sobre 2a, ¿no? Ok, entonces este dato seguro lo vamos a ocupar ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan? Nos ocupamos esta forma cuando utilizábamos coeficientes constantes, ¿no? Entonces ahora sí, entonces como tenemos raíces reales, pues m1 es igual a m2, ¿no? Entonces simplemente le vamos a llamar m, ¿no? Como las raíces son iguales, m1 es igual a m2 y si le denominamos simplemente m, por lo tanto m es esta solución. Ok, entonces ahora solamente tengo una solución porque las dos raíces son iguales, entonces una solución es igual a x a la m. Solamente tengo una solución, necesito otra linealmente independiente. Pues recuerdo yo que para eso existe un método, ¿no? Nosotros lo vimos también, se llama reducción de orden. Si yo tengo una solución
puedo, a partir de la reducción de orden, utilizando reducción de orden, puedo encontrar una segunda solución que es linealmente independiente. Entonces no vamos a hacer todo ese proceso porque ya lo hicimos en algún momento, ¿no? Entonces vamos a utilizar el resultado general que nosotros encontramos al final de ese proceso. Encontramos que si yo tengo una solución para una ecuación, a ver, entonces recordemos, ¿no? Aquí vamos a poner reducción de orden. Reducción de orden, ¿no? Entonces esto va a ser como un sueño. Vamos a recordar que vimos en reducción de orden. En reducción de orden nos decía que si yo tengo una ecuación de segundo orden escrita de la forma y b' más p de x, y' más una función q de x, y esto es igual a 0, una ecuación homogénea de segundo orden. Entonces, y yo tenía una solución y1, yo podía utilizar, haciendo el procedimiento de reducción de orden, encontraba que a partir de la solución y1 encontraba que y2, la otra solución linealmente independiente, iba a ser simplemente y1 multiplicado por la integral de e a la menos esta p de x respecto a x y dividido entre y1 al cuadrado, ¿no? Y esto respecto a x. Entonces, en reducción de orden, si yo tenía una ecuación escrita de esta forma, la segunda solución linealmente independiente pues simplemente era esta y1 multiplicado por la integral de todo esto, donde p de x es el término que acompaña a la primera derivada, siempre y cuando esté en la forma estándar, ¿no? Recuerden, esta es la forma estándar. La forma estándar siempre tiene que tener como coeficiente de la máxima derivada a 1. Entonces tendríamos que llevarla primero a la forma estándar, ¿no? O sea, si yo quiero ocupar este resultado, tengo que llevar mi ecuación diferencial a una forma estándar, para poder identificar cuál es p de x. Ok, entonces ya recordamos esto, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, y esto era como nuestro sueño, ¿no? Cuando estábamos descansando, recordamos que la reducción de orden me decía esto de aquí. Ok, ya recordamos. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente para poder realizar esta operación, tengo que llevar mi ecuación de segundo orden a la forma estándar. ¿Recuerdan cuál era mi ecuación? La ecuación que yo tenía era a, que coincidía con el valor de a mayúscula, a era m cuadrada, ¿no? Más aquí era b menos a multiplicado por m. Bueno, para que se entienda por qué será la ecuación característica, vamos desde antes, ¿no? Yo tenía un a x cuadrada y b', ¿no? Más un b x y' más c igual a 0. Esta era mi ecuación con la que yo inicié, ¿se acuerdan? Mi ecuación, acá está. Con esta ecuación yo inicié. Esta es la ecuación que yo inicié. Entonces yo la tengo que llevar a la forma estándar, es decir, que el coeficiente de aquí sea solamente 1. ¿Cómo lo hago? Pues dividiendo todo entre ax cuadrada. Entonces si yo hago eso, entonces como me queda llevándolo a la forma estándar, quedaría y b' más bx entre ax cuadrada y' más
c entre ax cuadrada igual a 0, ¿no? Aquí podemos simplificar un poco, ¿no? Entonces, para que ya quede y' más este x se va con este x y queda b entre ax, ¿no? ¿Sí o no? Multiplicado por y' más c entre ax cuadrada. Y aquí falta la y, ¿no? Aquí falta la y. ¿Sí o no? Ok, entonces ahora sí, yo ya puedo identificar qué es lo que necesito, el valor de px. Px es el término que acompaña a la primera derivada. Entonces en este caso, esto que yo tengo aquí es p de x. Por lo tanto, entonces, utilizando el resultado que yo encontré que y2, la segunda solución linealmente independiente, va a ser igual a y1 porque era la integral de e a la menos la integral de p de x respecto a x, ¿no? Menos la integral de p de x respecto a x sobre y1 al cuadrado y esto respecto a x. Entonces, sustituyendo y1 vale x, la primera solución que yo tuve es esta, ¿no? X a la m, x a la m, x a la m, donde esta m es la solución que es la raíz que, esta m es la raíz que se repite, ¿no? Ok, x a la m. Ahora la integral de e a la menos, ¿cuánto vale p de x? P de x es este término, b entre a x y respecto a x dividido entre y1 al cuadrado, es decir, y1 vale x a la m y eso elevado al cuadrado y respecto a x. Entonces esto es ¿cuánto? X a la m. Fíjense, aquí esta integral b y a son constantes, entonces simplemente sale e a la menos b entre a, queda la integral de dx entre, yo lo pongo aquí, ¿no? Para que se entienda, dx entre x y dividido entre x a la 2m, ¿no? Ya para qué. Ok, ahora sí, esto sería x a la m, la integral de qué es e a la menos b entre a. Esta integral es el logaritmo de x, ¿no? X a la 2m respecto a x, x a la m. Ahora, esto por propiedades de los exponentes yo lo puedo expresar como e a la logaritmo de x a la menos b entre a, ¿no? Y dividido entre x a la 2m respecto a x. Ahora sí, x a la m, recuerden, la exponencial y el logaritmo son funciones inversas, por lo tanto se anulan, entonces esto queda x a la menos b entre a, entre x a la 2m respecto a x. Entonces yo lo único que tengo que hacer, esto es ¿cuánto? Esto es igual a x a la m, la integral de x a la menos b entre a multiplicado por x a la menos 2 entre m, ¿no?
está abajo lo paso para arriba, lo que cambia ese signo, ¿no? Del exponente respecto a x. Ok, entonces aquí es simplemente, aquí es donde voy a ocupar este resultado, que x menos b entre a. Bueno, esto es lo pongo aquí ya de una vez, ¿no? Cuando estamos sumando, cuando estamos multiplicando potencias, pues simplemente se suman los exponentes, ¿no? Entonces esto es menos 2m respecto a x. Ok, ahora sí, se cumplía que la solución era, en este caso, m era igual a menos b menos a entre 2a, ¿no? Entonces de aquí, ¿cuánto vale? ¿Qué necesitamos? Entonces menos 2m es igual a simplemente a b menos a entre a, ¿no? La condición de que fueran iguales significaba que esto se fuera a 0, entonces la solución simplemente era menos b sobre 2a. B era menos b y sobre 2a, ¿no? Entonces esa era una condición, es la condición, ahí sí encontramos el valor explícito de m1. Entonces menos 2m era b menos a entre a. Esto es igual a x a la m, la integral de x menos b entre a, menos, que quedamos que era b menos a entre a, ¿no? B menos a, no, pero este era más. ¡Ay, qué bruto, focalicero! B menos a entre a, ¿no? Menos 2m menos 2m era b menos a entre a, entonces simplemente aquí era suma, ¿no? Ok, entonces si nosotros sumamos y esto respecto a x, y esto es igual a x a la m, la integral de esta cosa, se va con este de aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Menos b entre a más b menos a entre a. Esto es igual a, son términos comunes, entonces a, aquí es menos b, más b menos a, que se anulan. Con y queda menos a entre a, que es igual a menos 1, ¿no? Entonces esto es x a la menos 1 respecto a x igual a x a la m. La integral de esto, ¿cuánto es? Pues es el logaritmo, es x a la m, logaritmo de x. Entonces ahora sí, ya encontré mi segunda solución. Y1 era x a la m y y2, esto es igual a x a la m. Y se acuerdan, cuando nosotros teníamos coeficientes constantes, para hacerlas diferentes simplemente multiplicábamos por x, ¿no? En este caso, como no puedo multiplicarla por x porque no van a ser iguales, entonces lo que me hace que sean linealmente independientes es que lo multiplique por el logaritmo de x. Por lo tanto, la solución general a la ecuación homogénea, en caso cuando tenemos raíces iguales, pues es C1 x a la m más C2 x a la m, y lo que me hace que sea independiente pues simplemente es multiplicarlo por un logaritmo de x, y esta sería
la solución general a la ecuación homogénea, la ecuación homogénea. Recuerden, estamos trabajando la ecuación homogénea de Cauchy-Euler, ¿no? Entonces sería la ecuación general a la ecuación homogénea de Cauchy-Euler. Simplemente cuando tenemos iguales, la segunda solución la hacemos diferente o linealmente independiente multiplicando por el logaritmo de x, ¿no? Ok, entonces para ecuaciones de orden superior, si m es una raíz de multiplicidad k, entonces se puede demostrar que cuando nosotros tengamos una solución de orden superior, si m es una solución o una raíz de multiplicidad k, se puede demostrar que x a la m logaritmo de x a la m multiplicado el logaritmo elevado al cuadrado, x a la m logaritmo elevado al cubo, son así sucesivamente todas estas, x a la m multiplicado por el logaritmo de x a la elevado a la k menos 1. Si encontramos en una ecuación diferencial de enésimo orden, encontramos que m es una raíz de multiplicidad k, entonces nosotros podemos demostrar que x a la m multiplicado por el logaritmo, x a la m multiplicado por el logaritmo cuadrado, x a la m multiplicado por el logaritmo al cubo, x a la m multiplicado por el logaritmo de x, todo eso elevado a la k menos 1, son soluciones linealmente independientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos ecuaciones de orden superior, si encontramos una solución que es de multiplicidad 4, ¿no? Es decir, tengamos una ecuación de orden de cuarto orden, ¿no? Y encontramos que esa solución simplemente tiene una sola solución y es de multiplicidad 4, entonces pues simplemente las soluciones van a ser x a la m logaritmo de x, la otra pues simplemente sería el logaritmo elevado al cuadrado y la otra sería el logaritmo elevado al cubo, ¿no? Entonces, igual esto lo vamos a entender con un ejemplo, ¿no? Entonces, pero esto ya para de una forma general, ¿no? Cuando ya tenemos ecuaciones de orden superior, ¿no? Cuando m es de multiplicidad k. Ok. Entonces ahora vamos con el último caso, el tercero y último caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el caso 3? El caso 3 y el caso 3 es cuando tenemos raíces complejas. Ok, entonces ahora tenemos raíces complejas. ¿Qué pasa cuando tenemos raíces complejas? Cuando este discriminante que tenemos aquí es menor que 0, ¿no? Cuando eso pasa, entonces vamos a tener raíces complejas. Entonces, si nosotros tenemos raíces complejas, ¿qué es lo que nosotros tenemos entonces? Si nosotros tenemos raíces complejas, entonces vamos a definir esas raíces sean m1 igual a alfa. Son complejas, entonces tienen que tener la estructura de un número complejo, ¿no? Alfa más y veces beta. Y m2, si una ecuación cuadrática o cualquier ecuación, si un polinomio tiene una raíz compleja, automáticamente su conjugado también es raíz de ese mismo polinomio, ¿no? Entonces su otra raíz sería alfa menos y beta, ¿no? Ok, entonces ahora pues la solución quedaría como la solución a la homogénea, quedaría como pues una C1
x a la alfa más y beta más una C2 x a la alfa menos y beta, ¿no? Bueno, pero como ustedes ya lo vieron cuando calculamos coeficientes constantes, pues generalmente gusta expresar estas soluciones en términos de funciones reales, ¿no? ¡Por un demonio, lo que faltaba! Entonces, no les gusta expresarlos en términos de complejos, por lo tanto, entonces, para expresarlo en términos de funciones reales, ¿qué hacemos? Pues entonces vamos a trabajarle un poquito, ¿no? Ok, entonces ahora nosotros observamos que x a la, vamos a empezar con la forma esta, ¿no? Esta relación x a la y beta es igual a e a la logaritmo de x a la y beta, ¿no? Si no le dice nada, simplemente aquí la ponemos como una función identidad. La función identidad la expresamos como la exponencial con el logaritmo, que son funciones inversas. La composición de esta pues me lleva a la identidad. Entonces la exponencial se come al logaritmo y esto se baja automáticamente, queda x a la y beta. Aquí no le hemos hecho nada, ¿no? Entonces, esto por propiedades de los logaritmos es e a la y beta logaritmo de x, ¿no? ¿Sí o no? Entonces simplemente este 1 que tenemos aquí, esta función identidad, la expresamos como la combinación de dos funciones inversas. Por propiedades de los logaritmos, recuerden, logaritmo de x a la a es igual a logaritmo de x, ¿no? Entonces es lo que ocupamos aquí. Ahora, entonces también recordemos que de la ecuación de Euler, la voy a apuntar aquí, la ecuación de Euler que me dice que e a la i teta es el coseno de teta más i veces seno de teta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto sería utilizando e a la i beta logaritmo de x, utilizando la ecuación de Euler? Teta sería pues esta parte de aquí, no todo este argumento de aquí. Entonces sería coseno de beta logaritmo de x más i veces seno de beta logaritmo de x. Ok, pero esto a su vez, esto es igual a, ya que e a la i beta logaritmo de x es igual a esto, ¿no? Entonces esto es igual a x a la i beta. ¿Sí o no? Entonces, ahora y le vamos a denominar, porque la vamos a utilizar, esta la vamos a nombrar como la ecuación 1, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Bueno, la escribo aquí abajo, es decir, de aquí que obtuve que x a la i beta es igual a coseno de beta logaritmo de x más i veces seno de beta logaritmo de x. Es lo que obtuve, aquí, ¿no? Pues ahora, de forma similar, x
I beta, podríamos hacerlo lo mismo aquí, ¿no? Nos va a quedar como E a la menos I beta logaritmo de X, ¿no? Si ahora hacemos, en lugar de I beta, hacemos menos I beta, pues hacemos el mismo procedimiento y vamos a encontrar que sería menos I beta logaritmo de X, ¿no? Entonces, utilizando del mismo modo la ecuación de Euler, que tenemos que esto sería coseno de ¿qué? Ahora sería de menos beta logaritmo de X más I veces seno de menos beta logaritmo de X, ¿ok? ¿Sí o no? Recuerden aquí, pues simplemente cuál sería el valor de teta para utilizar la ecuación de Euler. Pues teta sería menos beta logaritmo de X, ¿no? Por eso es que se pone aquí el valor de teta, es esto, ¿no? El argumento, ¿ok? Entonces, pero ya se había explicado que el coseno es una función par, ¿no? Una función par se dice que cuando f de x es igual a f de menos x, es una función par, ¿no? El coseno es una de ellas, y de una vez se va a utilizar que cuando f de x es igual, o f de menos x es igual a menos f de x, es una función impar. Entonces, el coseno es una función par, ¿no? El coseno es una función par y el seno es una función impar. Entonces es lo que vamos a ocupar aquí. El coseno de su negativo es igual a el coseno de beta logaritmo de x, por ser una función par, ¿no? Y esto es más y veces, bueno, lo pongo aquí. Es una función impar, entonces se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces este menos que está aquí sale para la parte del seno y es menos y veces seno de beta logaritmo de x, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo aquí de esta relación? Obtengo que x a la menos y beta es igual a el coseno de beta logaritmo de x menos y veces seno de beta logaritmo de x. A esta le llamo yo, a esta ahora sí le llamo 1, va a ser la ecuación 1, y a esta va a ser la ecuación 2, ¿no? Ok, ahora, si nosotros sumamos si sumamos 1 y 2, entonces ¿qué es lo que obtengo? Si yo sumo esta expresión con esta expresión, obtengo que 2 o que x a la i beta más x a la menos i beta, voy a sumar esta con esta, ¿no? Son los mismos términos, el coseno con el coseno tiene el mismo argumento, entonces es 2 veces el coseno de beta logaritmo de x. Tienen signos contrarios, es la misma expresión, pero tienen signos contrarios. Al sumar desaparece el seno, entonces simplemente tengo que la suma de i beta, de x a la i beta más x a la menos i beta es igual a 2 veces el coseno de beta logaritmo de x, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Entonces ahora, este es una, si ahora si resto ahora si restamos estas de aquí, ¿no? Entonces si a 1 bueno, si aquí si resto 2 de 1, que es lo que obtengo, ¿no? A ver, vamos a escribirlo bien para que si resto 2
de 1. Ok, entonces a esta parte yo le voy a restar esta parte. Entonces, ¿qué obtengo? X a la y beta menos x a la menos y beta es igual a, son los mismos términos, entonces si resto este de este se elimina el coseno. Aquí al restar este de este cambia de signo, ¿no? Porque es menos con menos me va a dar más, entonces son 2 veces el término. Al final de cuentas tenemos 2 veces y seno de beta logaritmo de x. Yo no, ya tengo entonces, ya tengo igual estas dos relaciones que tengo aquí. Ajá. Ok, ahora tenemos que ver esta solución. Nosotros teníamos que esta es solución, esta YH que tenemos aquí es solución para cualquier valor de C1 y de C2, ¿no? Esta CH es la solución general, entonces es solución para cualquier valor de C1 y C2. Entonces, en particular, si yo pido que C1, como es solución para cualquier valor de C1 y C2, yo voy a pedir que C1 y C2 valgan 1. Ajá. Ok, entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo tenía que mi solución era C1 a la alfa más y beta, ¿no? No era es X, ¿no? Pero no estamos confundiendo ya. X C1 X a la alfa más y beta, ¿no? El número complejo que nosotros teníamos, más C2 X a la alfa menos y beta. Si teníamos una solución compleja, su conjugado también es solución, ¿no? Ok, entonces esta solución, YH es solución para cualquier valor C1 y C2, entonces en particular yo pido que C1 y C2 valgan 1, entonces esto es Y a la homogénea. Esta ya sería, bueno, le puedo dejar el término homogéneo porque ya sabemos que estamos trabajando con la homogénea, ¿no? Entonces en particular, ¿cuánto quedaría? Vale 1, es X a la alfa más y beta más X a la alfa menos y beta. Pedimos que C1 y C2 sean iguales a 1. Entonces, ¿esto qué es lo que obtengo aquí? Esto yo lo puedo ver como X a la alfa multiplicado por y a la beta, ¿no? Más X a la alfa multiplicado por menos y a la beta. Esto es igual a X a la alfa multiplicado por X y beta más X a la menos y beta, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya teníamos una relación para esta expresión, X y beta más X menos y beta. ¿Cuánto valía? Aquí está, ¿no? X y beta más X a la y menos beta es 2 veces el coseno de beta. Esto es igual a Y, es igual a X a la alfa multiplicado por 2 veces el coseno de ¿qué? De beta logaritmo de X, ¿no? ¿Sí o no? Ok, ahora si yo pido que C1 sea igual a 1 y C2 sea igual a menos 1, entonces de esta solución, ¿qué es lo que obtengo? Que Y, a esta le denominamos Y1, ¿no? Porque pedimos unas ciertas condiciones, ¿no? Entonces Y1, esta era la solución homogénea. Vamos a ponerlo así, ¿no? Bueno, yo le voy a poner aquí para yo no copiarlo otra vez directamente.
y2. Otra solución simplemente, ¿no? Para no meternos tantos problemas con los índices. Ok, aquí si yo pido estas condiciones, ¿qué es lo que pasa? Entonces C1 vale 1, es X alfa más Y beta. C2 vale menos 1, entonces menos X a la alfa menos Y beta. Esto yo lo puedo escribir como X a la alfa multiplicado por X a la Y beta menos X a la alfa multiplicado por X a la menos Y beta, ¿no? Esto es X a la alfa multiplicado por X a la Y beta menos X a la menos Y beta. ¿Y recuerdan cuánto valía esto? La diferencia era 2y seno, ¿no? Esto es igual a X a la alfa 2y seno de ¿qué? De beta logaritmo de X, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, entonces, dado que nosotros podemos comprobar que el browskiano de estas dos funciones, el browskiano de X a la alfa coseno de beta logaritmo de X con la otra función X a la alfa seno de beta logaritmo de X, podemos hacer el browskiano y vamos a encontrar que esto es distinto de 0. Entonces estas cosas son distintas de 0, por lo tanto son linealmente independientes y son soluciones. Obviamente son soluciones, ¿no? Son soluciones porque partimos de la solución general. Son soluciones para cualquier valor de C1 y C2. Entonces son linealmente independientes y son soluciones. Entonces estas dos, Y1 definido como X a la alfa coseno de beta logaritmo de X, y Y2 definido como X a la alfa seno de beta logaritmo de X, forman un conjunto fundamental, como les decía, ¿no? Forman un conjunto fundamental y por lo tanto la solución general a esta ecuación homogénea pues simplemente va a ser C1 por Y1 más C2 por Y2, ¿no? Ya escrito en forma explícita, ¿cuánto es? La solución general a la ecuación homogénea va a ser X a la alfa, que es el valor común que tienen, X a la alfa multiplicado por, ahora sí, C1, el coseno de beta logaritmo de X, más C2 seno de beta logaritmo de X, ¿no? Esta sería la solución general a la ecuación homogénea. Me duele el cerebro. Entonces ya rápidamente, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los tres casos. Para este tipo de ecuaciones, la ecuación de Euler, de Cauchy-Euler, se propone que la solución sea de la forma y igual a x a la m, una potencia de x, ¿no? Entonces, sustituyendo eso vamos a encontrar otra ecuación característica. Dependiendo de eso,
vamos a obtener varios casos. No vamos a poder obtener cuando las raíces, todas las raíces que nosotros tengamos son distintas. Entonces simplemente y1 es x a la m1, y2 x a la m2, y3 es x a la m3, y la solución general pues simplemente va a ser la suma de cada una de esas ecuaciones, ¿no? Con su correspondiente constante. En dado caso que a nosotros nos aparezcan raíces de cierta multiplicidad, pues simplemente, si es de multiplicidad, si la raíz se repite 3 veces, entonces para hacerlo linealmente independiente, si la raíz se repite 3 veces, entonces la solución general quedaría de esta forma, ¿no? La apunto aquí, otra la borro. Si tengamos una solución, una ecuación de orden 3, ¿no? Y la raíz se repite, o cualquier ecuación que se repita la raíz 3 veces, o que sea de multiplicidad 3, entonces para ese tipo la solución quedaría como la primera. Sería, la solución quedaría como C1x a la m más C2x. Para hacerla linealmente independiente solamente multiplicamos por el logaritmo de x, y si tuviéramos una tercera que se repite, tendríamos, vamos a ponerla aquí, más, si existiera una tercera, sería x logaritmo de x. Ahora esto sería al cuadrado, ¿no? Si tiene multiplicidad 4, pues ahora el término que le corresponde es c4x logaritmo de x elevado al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Como lo tenemos aquí, depende el número de veces que se repita la ecuación, la solución, ¿no? La multiplicidad que tenga. Ok, y si nosotros tenemos una ecuación, si dentro de la ecuación que nos resulta encontramos raíces complejas, obviamente su raíz compleja se puede escribir como un número real más la parte imaginaria, ¿no? Entonces si nosotros encontramos eso, su solución general a ese par de soluciones complejas, pues simplemente va a ser x a la parte elevado a la parte real, ¿no? Multiplicado por C1 coseno, donde beta es la parte imaginaria, el argumento del coseno es la parte imaginaria, y multiplicado por el logaritmo de x, más C2 el seno del mismo argumento, la parte imaginaria, multiplicado por el logaritmo de x, ¿no? Entonces todo esto pues vamos a ponerlo en práctica después en algunos ejercicios que veremos videos más adelante, ¿no? Bueno, entonces espero que esta parte de la ecuación de Cauchy-Euler se haya entendido, ¿no? La estructura de la ecuación de Cauchy-Euler y cómo se propone su solución, ¿no? Ya que tengamos una ecuación de Cauchy-Euler, se propone la solución de la forma y igual a x a la m, y se empieza y ya se hace todo lo que hicimos aquí, ¿no? Ya el análisis. Bueno, espero que se haya entendido. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video y ánimo. Bye.